Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer otra clase grabada. Yo todavía estoy esperando las respuestas del cuestionario que subimos con Ivana. Algunas hasta ahora han puesto que prefieren las clases grabadas, otras que prefieren las clases escritas. Vamos a tratar de hacer una combinación de ambas. Entendemos que no todas tienen buena conectividad y por eso a veces la clase grabada les cuesta verla, pero también hay otras que piden que la clase grabada le da mejores herramientas o más explicación sobre los materiales. Así que vamos a tratar de hacer una combinación de ambas. Todavía estamos esperando que las completen, ¿sí? Por favor, cuanto más completen esa encuesta, más herramientas vamos a tener nosotros para repensar nuestra propuesta. Bien. Bueno, otra cuestión de esa entrevista tiene que ver con un posible encuentro a través de Zoom o de Meet, que son plataformas que nos permiten tener estos encuentros virtuales. Bueno, ojalá lo podamos concretar. Siempre va a ser en condición no obligatoria, porque no todas van a poder conectarse en ese momento en donde nosotras convoquemos, pero tenemos ganas de vernos cara a cara. Así que es algo que vamos a promover dentro de las posibilidades. También Ivana igual tiene dificultades con la conectividad, así que vamos a esperar a ver si ella puede resolver un poco esas cuestiones y ahí hacer esa reunión y no pautar actividades ni un espacio de aprendizaje muy formal, sino un encuentro para despejar algunas dudas y aclarar algunos conceptos. ¿Sí? Que también pueden hacer ese mismo trabajo, lo podemos hacer a través de un foro. Bueno, espero que estén bien, espero que el viento no les esté afectando mucho. Se supone que para mañana está pronosticado mucho viento, así que cuidémonos. Y vamos a empezar a avanzar con el tema que vamos a trabajar, que tiene que ver ya específicamente con planificación. Si bien vamos a seguir trabajando algunas cuestiones conceptuales todavía, ya vamos a empezar a hablar de la planificación propiamente dicha en el marco del jardín de infantes, ¿sí? De las salas de 3, 4 y 5. Bien. Vamos a compartir la pantalla. Con esto. Bien. Bien, ahí estamos. Aquí la presentación. Bien. Bueno, la planificación didáctica. La planificación didáctica tiene, en el nivel inicial, toma algunas estructuras muy particulares, ¿sí? Siempre que uno planifica, habla de proyecto, de unidad didáctica, pero hay algunas formatos o estructuras muy puntuales que se pueden aprovechar muy bien en el nivel inicial, en el jardín de infantes, según las características de los niños y también, muy importante, según las características del contenido que nosotros vayamos a enseñar. ¿Sí? El tema que elijamos, a qué campo de experiencia remite y cómo lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Porque algunas estructuras permiten algunas cosas que otras estructuras no. Bien, entonces las principales para trabajar el nivel inicial son estas, ¿sí? Unidad didáctica, proyecto, itinerario y secuencia didáctica. Bien, vamos a hablar primero de la unidad didáctica, ¿sí? Siempre se va a desprender de un problema del ambiente social, natural o tecnológico. Eso ya les está dando un dato, ¿sí? Un dato de a qué campo de experiencia remite este formato didáctico, esta estructura didáctica. ¿Mm? Recuerden que el diseño curricular de Jardín de Infantes está dividido en campos de experiencia, ¿sí? Y uno de los campos de experiencia es el ambiente social, natural y tecnológico.
Eso quiere decir que no sería pertinente tal vez hacer una unidad didáctica de eh, de prácticas del lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, con un cuento. Ahora bien, ¿qué quiere decir? ¿Que dentro de una unidad didáctica no puede haber un cuento? Sí puede haber, pero no vamos a estar trabajando con contenidos específicos de prácticas del lenguaje, sino con contenidos que tienen que ver con este campo y se pueden utilizar algunos saberes necesarios de prácticas del lenguaje para enriquecerlo, para darle variación a la propuesta didáctica. ¿Ven? Por eso dice que se puede cruzar con contenidos de otros campos, pero el campo central y el fundamental con el que se va a estar trabajando la unidad didáctica es el campo del ambiente social, natural y tecnológico. En una unidad didáctica las actividades siempre deben complejizarse. En la mayoría es así, pero ya vamos a ver que en algunas otras no. ¿Sí? En algunas otras estructuras didácticas no. Eso quiere decir que va desde actividades más sencillas, de indagación de ideas previas, de los conocimientos previos de los estudiantes, para luego ir complejizando cada vez más el saber. Siempre va a durar entre 2 y 4 semanas. ¿Sí? Yo creo que el diseño dice entre 2 y 3 semanas, tendríamos que verificarlo, pero entre 2 y 4 semanas es el tiempo ideal. Si es menos de 2 semanas, si uno tiene actividades o propuestas para 2 semanas nada más, o para menos de 2 semanas, quiere decir que el tema que yo elegí para mi unidad didáctica es muy chiquito, es muy cortito y es muy breve y debería hacerse, o muy sencillo, y debería hacerse con otra estructura didáctica, ¿sí? Si me lleva mucho más de 4 semanas, también hay otras estructuras didácticas que permiten abordar más tiempo. Porque quiere decir que la temática es demasiado amplia, tengo que cruzar por demasiados contenidos de otros campos de experiencia, y eso hace que se pierda el sentido de unidad, lo que dice la palabra. Bien. A veces se pueden desprender los proyectos de las unidades didácticas o viceversa, ¿sí? Eso lo vamos a ver en otro momento. Se van a trabajar todos los días, ¿sí? Esto quiere decir que cuando ustedes piensan una unidad didáctica, van a pensar en al menos entre 1 o 2 actividades por día, ¿sí? ¿Sí? De esas, si nosotros pensamos una unidad didáctica de aproximadamente 3 semanas, las 3 semanas tienen 5 días hábiles, ¿sí? Entonces, 3 por 5, 15. Quiere decir que van a tener, si piensan, una actividad para cada día de la semana, van a tener como mínimo 15 actividades o más. Ese es un ejemplo, es para que tengan un cálculo. Bueno, algunos temas que se pueden tomar para unidades didácticas es, por ejemplo, qué animales habitan nuestra región, cuáles son las instituciones de nuestro barrio, cómo cuido mi cuerpo. Esos son ejemplos nada más. Y para que vean, esas temáticas todas están vinculadas con el ambiente natural, social y tecnológico. Bien, el proyecto. El proyecto, a diferencia de las otras unidades, de los otros formatos didácticos, lo que tiene como característica es que siempre debe llevar a la consecución de un producto, ¿sí? Siempre debe llevar a que se elabore un producto, ¿sí? Pero lo importante del proyecto en sí es la elaboración del producto. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en una unidad didáctica? Yo, por ejemplo, estoy trabajando en una unidad didáctica sobre animales de la zona. Y decido hacer el cierre de la unidad didáctica haciendo una muestra con animales modelados, ¿no? Entonces los niños modelaron animales, armamos las maquetas, invitamos a las familias a ver la muestra. Entonces ustedes me van a decir, pero profesora, ahí hay un producto también, porque la maqueta es un producto, el modelar el animal es un producto, bien. Pero lo importante en eso no es el producto en sí, porque se eligió cerrarlo con una maqueta. Lo importante es lo que aprendieron de los animales de la zona, ¿sí? Y eso refiere a otro campo. En cambio, en el producto, lo importante es el producto. Por ejemplo, yo voy a hacer un proyecto sobre armar un juguete para la sala. Y lo importante es el producto, es el juguete,
¿sí? Si yo estoy haciendo un proyecto de armar un juguete para la sala, lo importante es el producto. O voy a armar un proyecto de huerta. ¿Sí? La huerta sí, obviamente, lo importante, van a aprender cosas del ambiente social, natural y tecnológico en la siembra, en el riego, en el cuidado y todo eso, pero lo importante es obtener el producto de la huerta, eso es lo importante, ese es el saber principal que me está guiando, todo me está guiando en obtener ese producto. ¿Sí? A veces cuesta identificarlo, pero con ejercicio se logra. Bien, puede tener un montón de campos o solo uno de ellos. No necesariamente hay complejización, sino actividades que lo que guía y orienta es la elaboración de ese producto. ¿Sí? Y no siempre puede ser un producto tangible. Puede ser, por ejemplo, también una muestra de arte. ¿Sí? Una muestra de arte no es en sí un producto tangible. Por ejemplo, a ver si se me ocurre ahora rápido, no, en este momento no se me ocurre otro ejemplo de producto no tangible, pero bueno, ahí hay uno, para que tengan una idea. El proyecto, a diferencia de la unidad didáctica, no tiene tiempo máximo y mínimo de realización. Puede ser un proyecto muy chiquitito o puede ser un megaproyecto que abarque todo el año. Por ejemplo, el de la huerta va a ser un proyecto que va a abarcar mucho más de un mes, 2 meses, 3 meses. Y por ejemplo, armar un pequeño artefacto tecnológico puede llegar a llevarnos un par de días. ¿Sí? Bien. El itinerario, el itinerario, eh, el itinerario, a ver un segundito. De vuelta con itinerario. Bien. El itinerario se organiza en función a un contenido, ¿sí? Un itinerario siempre va a tener uno o dos contenidos no más. En general es un solo contenido, ¿sí? Y no necesariamente se va a complejizar, sino porque se trata de la misma propuesta con sus variables. ¿Sí? Siempre se puede organizar en función al tema, al contenido o al material. No tiene el tiempo determinado de realización y puede ser en paralelo con otras propuestas. Puede ser en un solo día de clases, por ejemplo, un itinerario literario, un itinerario de arte, un itinerario de juego. A ver, cuando yo les digo que se organiza en función a un contenido, un tema o un material, es por ejemplo, este ejemplo, itinerario literario. Yo lo voy a organizar en función a un tipo de libros, a un autor, a un estilo literario, ¿sí? Y solo voy a trabajar sobre eso, solo sobre eso. ¿Sí? No voy a trabajar, por ejemplo, en un itinerario literario, no importaría tanto las prácticas del lenguaje vinculadas con la escritura, porque yo no estoy enseñando escritura, estoy trabajando literatura. Para eso es muy importante que siempre lean muy bien el diseño curricular. ¿Sí? El diseño curricular está ordenado y fragmentado para que ustedes sepan qué cosas se relacionan con qué. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tener un itinerario literario podría llegar a ser largo, podría llegar a ser de un cuatrimestre. ¿Sí? Entonces, yo a lo largo de todo el cuatrimestre, trabajando 1 o 2 veces por semana, un diferente tipo de cuento, o una temática de un cuento, por ejemplo, puedo trabajar todo con cuentos de monstruos, o todos con cuentos fantásticos, o todos con cuentos realistas, o todos con cuentos de, no sé, Graciela Cabal, por ejemplo, como autora. Todos tipos de cuentos de Graciela Cabal. Y trabajo todo referido a la literatura en relación a los cuentos. Puedo obtener, por ejemplo, un itinerario de arte, elijo un autor, no sé, elijo por ejemplo, eh, no sé, no me sale ningún autor ahora, bueno, pero yo sé que ustedes conocen unos cuantos. Elijo un pintor particular y trabajo toda su obra y lo hago, no sé, a lo largo de 5 semanas o a lo largo de 2 meses. ¿Sí? No hay un tiempo máximo o mínimo.
Pero lo importante del itinerario es que no va a tener muchos contenidos, ¿sí? Va a tener uno, como mucho dos. Ah, también lo puedo organizar en función al material. Esto también es interesante. Yo voy a hacer un itinerario de texturas. Entonces, lo que yo voy a variar ahí es el tipo de material que les doy para trabajar, ¿sí? Ahí no hay complejización, porque primero vamos a probar lo rugoso, después vamos a probar lo suave, luego vamos a probar lo frío, luego vamos a probar lo cálido, y así sucesivamente. Y no es que es más complicado lo que estamos aprendiendo, sino que hay variaciones en función a eso. Y por último tenemos la secuencia didáctica. La secuencia didáctica también se van a organizar en función a un tema específico. Suele ser en matemática, ¿sí? Para trabajar secuencia didáctica para trabajar matemáticas solemos elegir la secuencia didáctica y se va a organizar en función a un tema. Puede ser un solo contenido, pero solo sobre un campo de experiencia específico, ¿no? Ahí no se va a cruzar con otros campos de experiencia. Siempre vamos a trabajar con ese campo de experiencia puntual elegido. Y siempre va a haber complejización. Ahí sí, el itinerario. La diferencia entre itinerario y secuencia es que va a haber complejización. No siempre tiene un tiempo específico de resolución, pero se recomienda que no sea prolongado, ¿sí? Se recomienda que la secuencia sea breve y que sea siempre en función a ese solo tema, porque si es muy largo pierde sentido para el estudiante. Por ejemplo, puedo elegir una secuencia sobre cardinalidad o en prácticas del lenguaje sobre el nombre propio. ¿Mm? Así que esos son los dos campos en los que más vamos a encontrar o más fácil nos va a resultar pensar en una secuencia, ¿sí? Tanto matemáticas como prácticas del lenguaje, por ahí no tanto vinculados a la literatura, sino vinculados a la escritura, ¿sí? Bueno, vamos a cortar acá esta, esta presentación hasta acá. Ahora después vamos a continuar con lo que sigue, pero esos serían los 4 formatos principales en los que vamos a trabajar o vamos a pensar la organización de la enseñanza para el jardín de infantes, para las salas de 3, 4 y 5.